tienen la ley sobre justicia constitucional, es mejor que la tengan a mano y vayan haciendo apuntes. La presente ley, dice, tiene por objeto, ¿cuál es el objeto de esta ley sobre justicia constitucional? No es una ley sobre la Constitución, es una ley sobre justicia constitucional con respecto a aquellas 4 acciones que ya vimos que en la Constitución están enunciadas, que es la acción de habeas corpus o exhibición personal, la acción de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la acción de revisión. Entonces, sobre eso, este es el objeto de esta ley, es desarrollar esas garantías constitucionales. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la Constitución esas 4 acciones que están ahí enunciadas? Vimos que el título que está antes de empezar a decir qué es exhibición personal, qué es habeas, qué es amparo, mire, dice, no sé si lo dice bien ahí, de las garantías constitucionales, dice aquí, no sé si lo ven bien, pero aquí está el título y dice de las garantías constitucionales. Y después, inmediatamente después aquí dice del habeas corpus, este título. Y después va desarrollando el amparo, la inconstitucionalidad y la revisión, que se los enseñé ya de lo que dice la Constitución. Entonces, esas garantías constitucionales, esas 4, que son acciones también, porque se tienen que interponer en un juzgado para hacerlas valer, pero en realidad son garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque el habeas corpus y exhibición personal va a garantizar que nadie sea detenido ilegalmente, si no es por disposición de un juez. Y que el amparo es una garantía constitucional porque va a garantizar que nadie le pueda ser contravenido, disminuido o tergiversado cualquiera de los derechos individuales y sociales que tenemos en la Constitución, que ya los vimos uno a uno. ¿Y por qué es una garantía la acción de inconstitucionalidad? Porque tampoco se puede establecer que a los hondureños se nos obligue a cumplir una ley o una disposición de una ley que contraríe la Constitución. No, nadie en un trabajo, no nos pueden imponer en un contrato de trabajo una obligación que vaya contra los derechos que vimos ahí. Cuando vimos el derecho social del trabajo, ahí está regulado todo, que tenemos derecho al 7º día, que a vacaciones, que al aguinaldo, que las jornadas de trabajo como deben de ser, que no deben superar las 12 horas, y cualquier cosa que nos tergiverse esos derechos, nosotros podemos entablar, la acción de amparo, porque es un derecho, y si se crea una ley que tergiversa esos derechos, acción de inconstitucionalidad, porque va en contra de lo que establezca la Constitución. Y la acción de revisión, o creo que, no me acuerdo, fue que les dejé pendiente la acción de revisión. Yo creo que sí, fue que... Permítanme. ¿Se acuerdan ustedes? Acá hasta ahorita que menciona la acción de revisión, me parece que eso fue lo que quedó pendiente, porque llegamos hasta la acción de inconstitucionalidad de la que está aquí descrita que les acabo de decir, que está aquí como garantías constitucionales. Entonces, antes de continuar,
ya me acordé que no les expliqué la última garantía, que es la de revisión. Solo les expliqué la del habeas o exhibición personal, la del amparo y la inconstitucionalidad, pero no llegamos a la revisión, que esa es la cuarta garantía que esta ley sobre justicia constitucional las regula. Por eso se llama sobre justicia constitucional, porque es la que reglamenta esas cuatro garantías constitucionales que prácticamente resumen la protección de todos los derechos, derechos y derechos, más que todo que tenemos los hondureños en la Constitución. Bueno, pues dice la revisión, dice, artículo 186 de la Constitución. Ningún poder ni autoridad puede abocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia penal y civil que puedan ser revisadas en toda época en favor de los condenados a pedimento de estos o de cualquier persona o del Ministerio Público o de oficio por un juez. Este recurso se interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia. La ley, que es la ley sobre justicia constitucional, reglamentará los casos y la forma de revisión. Esto es lo que está diciendo cuando dice ningún poder ni autoridad puede abocarse causas pendientes ni abrir juicio fenecido, quiere decir que si un juicio está en curso, ningún otro juzgado o ningún otro juez puede decir, no, yo ahora ese caso yo lo voy a conocer. Que un juez civil, digamos, otro juez civil lleva ese caso y diga, no, pues de aquí en adelante yo lo voy a conocer. Eso no se puede hacer. Eso es lo que se llama juez natural. Ahorita con este asunto del expresidente Hernández, se ha hablado mucho del juez natural, el juez que va a conocer el asunto de la extradición. Entonces es juez natural porque si él lo empezó a conocer en esta etapa, porque, bueno, si fuera un proceso penal aquí en Honduras, hay un juez para las primeras etapas del proceso que puede ser distinto al juez de la etapa intermedia y muy distinto a los jueces del tribunal de sentencia que están en los juicios orales. Pero ninguno de estos jueces penales ni los civiles pueden decirle a este juez, no, y ahora te agarro este expediente y yo lo voy a conocer. Me voy a abocar el conocimiento de esta causa. Eso no se puede. Porque violenta la imparcialidad de un juez y la independencia que tiene para resolver ese caso, porque qué tal si este otro juez lo quiere conocer porque tiene interés en ese asunto o porque quiere ayudar a alguna de las partes que tal vez él conoce, de su amigo, o es un pariente, o es un pariente de su esposa. Entonces nadie puede abocarse causas pendientes, nadie, ningún juez ni tampoco un magistrado de la Corte Suprema le puede decir a un juez, mándeme lo que usted está conociendo. Y yo voy a hacer ahí unas observaciones del caso. No se puede abocar eso, es bien delicado en la justicia que alguien quiera, más bien se ve malicioso si algún juez anda merodeando ahí los casos de otro juez. Ni mucho menos que de arriba de la Corte Suprema le manden a pedir una causa. Dígame. Abogada, ¿y cuándo es que se podrían entonces estos casos revisar de oficio? No, de oficio nunca se revisan. Los casos se revisan por recurso.
recurso de apelación, recurso de, ¿cómo se llama? El recurso de que va a la Corte Suprema siempre, ya les digo. De amparo, ¿va? No puede ser amparo, porque ese va a la Casación. de casación, recurso de casación. Solo por esa vía, sí, sí. Yo soy magistrada de apelación. Por esa vía de apelación, y pueden llegar las causas que un juez está conociendo. ¿Pero por qué? No porque yo lo pida, sino porque las partes que están conociendo el caso con ese juez no les parece cómo el juez resolvió. Entonces dice, esa resolución es contraria a derecho o no está de acuerdo a derecho. Entonces apelo al Tribunal Superior de este juez para que revise esa causa. Ahí sí. Pero si yo, magistrada, le mando a pedir a un juez penal que me mande tal expediente, pero no por recurso, sino que me lo mande, que quiero verlo. Eso es grave si yo llegara a hacer eso. Nunca, no ha habido un antecedente de algo que sea así, porque eso puede ser considerado delito de abuso de autoridad, de violación de los deberes de los funcionarios. 2 delitos puede tener un juez que haga eso, porque no puede abocarse el conocimiento de causas que están en manos, que están pendientes en manos de otro juez. Y dice entonces, estamos hablando del recurso de revisión, ningún poder ni autoridad puede abocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, eso es peor. Nadie puede abrir un juicio que ya se terminó. ¿Y cuándo se termina un juicio? No es cuando el juez conoce, cuando el juez dicta la sentencia. Porque si la dicta y no estuvo de acuerdo una de las partes, se va, si es civil, se va en apelación. Y si todavía no está de acuerdo con lo que los magistrados de apelación resolvieron, se va en casación civil. Porque les recalco, como dice aquí, que solo en materia penal y civil se da el recurso de revisión. Entonces, abrir juicio fenecido, algo que cuando ya pasaron los casos civiles y penales por todas las instancias de revisión, o sea que ya pasaron por apelación y ya pasaron por casación, casación tiene la última palabra, porque el recurso de casación solo lo conocen los magistrados de la Corte Suprema de la Vía Civil, si el caso es civil, o los magistrados de la Sala Penal, si el caso es penal. Entonces ellos tienen la última palabra vía casación. Entonces, cuando ya regresa de casación, ese caso ya es cosa juzgada, ya no admite ningún recurso, porque ya pasó por todos los recursos. Pudo haber pasado dentro del mero juez, del primer juez que dictó sentencia, puede haber pasado por un recurso de revisión, un recurso de reposición, porque al momento que el juez dicta una resolución, porque no solamente puede ser una sentencia con la que yo no estoy de acuerdo, sino con una resolución que yo estoy pidiendo una nulidad y me la deniega, o que yo estoy pidiendo una falta de acción y me la deniega, o sea, una excepción. Entonces yo puedo pedirle en ese momento al mismo juez que reponga esa decisión, porque el artículo tal dice tal cosa y usted no aplicó ese artículo. Y el juez puede contestar, bueno, sí, tiene razón, voy a reponer esa parte de mi resolución o toda la resolución.
porque me fijo yo, juez, que en realidad no observé este artículo que dice otra cosa, que tiene completamente aplicación sobre lo que me estaba pidiendo. Bueno, pero también puedo decirle sin lugar la reposición, porque la resolución dictada está fundamentada debidamente en la ley y es de acuerdo a derecho. Pero aunque él me diga que me deniega la reposición, yo digo no, yo me voy al Tribunal Superior de este juez y me voy a la Corte de Apelaciones y ahí mismo, ante el mismo juez, le digo, bueno, en vista de su resolución, yo interpongo apelación. Y entonces el juez tiene que mandar el expediente al Tribunal Superior. Entonces, bueno, el Tribunal Superior lo revisa y ahí dice si el juez se equivocó o no se equivocó. Y dicta, si el juez no fue conforme a derecho, no aplicó todas las disposiciones de la ley que debió aplicar, revoca la decisión del juez y dice cuál es la que corresponde conforme a la ley. En materia penal, las sentencias, que son las que dicta el Tribunal de Sentencia, estas solamente se van en casación directo, per saltum, dice, porque no pasan por apelación. A apelación solo llegan dos tipos de sentencias, la del procedimiento abreviado, que es cuando el acusado ha admite que él cometió el hecho, y por admitirlo se le da una rebaja de la pena. Esas sentencias llegan en apelación, o las sentencias, o todas las sentencias, porque son un montón de los casos infragancia. O sea, de los casos que a la persona la agarraron en ese momento violando a una muchacha, o la agarraron en ese momento robándole la cartera, o le agarraron en ese momento matando a una persona. Puede, como es infragante, ahí nomás están los testigos, ahí está todo. Hay hasta cámaras que vieron que le disparó, esos son casos infragantes, entonces esos van a la Corte de Apelación. Pero si es un caso que ameritó una investigación y tienen que llegar testigos, y tienen que llegar peritos, y tienen que llegar pruebas anticipadas, realizadas, eso va para el Tribunal de Sentencia. Y las sentencias que no son infragantes, sino que ameritaron toda una investigación para que llegara al conocimiento del Tribunal de Sentencia ese caso, esas sentencias se van en casación directa, no se van en apelación. Entonces, y la Corte de Apelaciones también conoce la apelación de autos, que no son sentencias que ha dictado un juez, sino que mediante un auto le denegó una medida sustitutiva de la prisión preventiva, que a pesar de que acreditó arraigo, la juez dictó prisión preventiva y va preso, aun cuando la ley dice que hay otras medidas por las que puede quedar supeditado al proceso, pero siendo oído en libertad. Y esas otras medidas son que llegue a presentarse cada semana al tribunal, que prohibirle la salida del país, que no concurra a lugares, digamos, donde cometió el hecho, o que no viva, prohibirle que viva cerca de la víctima, si es la que ha violado algo. Entonces viene, y esos actos en que deniegan esas medidas pasan a la Corte de Apelación, no pasan allá a la casación penal, o que piden una nulidad y porque este allanamiento se hizo sin observar los procedimientos que dice la ley y el juez no lo concede, entonces ese auto en que no lo concede se va en apelación. En cambio, en civil se dan bien todos los recursos. Puede la persona pedir reposición de autos
ahí en el juzgado civil. Y si dicta la sentencia, se puede ir a la Corte de Apelaciones Civil. De todas las sentencias, no como en penal. En penal, a la Corte de Apelaciones solo se van las de procedimiento abreviado cuando el imputado acepta el hecho y las de procedimiento expedito, que es expedito porque han agarrado un flagrante a la persona y no se necesita un juicio largo, si ahí están todos los testigos y está todo ahí, las evidencias que dan razón de que ese delito se cometió en flagrante, ahí, enfrente de muchas personas. Entonces, en civil no, en civil la sentencia que dicta el juez civil se van todas en apelación, no hay excepción. Y si no le parece lo que dijo la Corte de Apelaciones, que aún así considera que no han valorado bien los hechos en relación al derecho, se va a la casación civil. Entonces, cuando ya tienen, sea en penal o en civil, la resolución de casación, ya ese caso es cosa juzgada. Ya no cabe ni un recurso contra él. Ya no, ya ahí la Corte Suprema en Casación dijo la última palabra. Y ahí es donde se considera que el juicio está fenecido, porque contra esa decisión ya no cabe nada. Y esos juicios fenecidos en los tribunales se dice que se van al archivo muerto, porque esos casos ya no están activos de ninguna manera, no caben más recursos. Entonces, los juicios fenecidos que ya pasaron todos esos recursos se van al archivo muerto. Pero en realidad, la palabra que deben usar los abogados es que es un juicio fenecido. Ya que ahí ustedes al cliente le tienen que decir, aquí ya no se puede hacer nada. Pero ya les voy a explicar cuándo corresponde una revisión, que no es, que no es igual que un recurso, pero sí es una revisión solo en casos muy, pero muy especiales, que parece mentira, pero que pudieran darse y ameritan que aquello que ya pasó por todos los recursos vuelva a ser revisado. Y por eso está esta garantía constitucional que se llama revisión y que solo la puede revisar la Sala Constitucional de la Corte Suprema. O sea, tiene que hacer para que un juicio fenecido sea revisado, tiene que ser el Tribunal Supremo quien conozca de esa acción de revisión. Y dice que en materia penal esas causas pueden ser revisadas en cualquier época, pero en materia civil solamente pueden ser revisadas dentro de los 3 meses, creo que, déjenme revisar, dentro de los 6 meses siguientes. Una causa civil ya que es caso fenecido, cosa juzgada, solo puede ser revisado dentro de los 6 meses siguientes, pero en penal en cualquier época. Eso es lo que está diciendo el 186. Y termina diciendo, este recurso se interpondrá ante la Corte Suprema y la ley reglamentará los casos y la forma en que se va a revisar. ¿Y la ley cuál es? ¿Cuál ley es la que va a reglamentar esos casos que proceden de esta garantía constitucional que se llama revisión? ¿Cuál ley es? La ley de justicia constitucional. Exactamente, la ley de justicia, no hay otra que reglamente estas acciones constitucionales como el habeas, el amparo, la inconstitucionalidad y la revisión. Pero así a grandes rasgos les voy a decir cómo es que ante una cosa juzgada, que ya pasó, juzgada porque ya pasó todos los recursos,
y que al haber pasado todos los recursos ya es un caso fenecido, porque ya no se puede abrir más ese caso. Ya es fenecido, ya hasta está en el archivo muerto de los juzgados. Pero ¿cómo es que en materia penal podría revisarse todavía? Así hayan pasado 10 años o 15 años de estar en el archivo muerto. Pero ¿cómo es que en materia penal no hay plazo para revisarlo? No como en civil, que solo tiene 6 meses. Pues puede suceder. Solo le voy a decir uno o dos motivos. Por ejemplo, que una persona haya sido condenada por haber matado a otro que después aparece vivo. No es como para irse de espaldas si eso pasara. Que Pedro fue condenado por matar a Juan y pasó por pasó por la casación, que lo revisaron los máximos magistrados de la Corte Suprema y salió condenado. Y resulta que 10 años después aparece Juan vivo. ¿No creen ustedes que ameritaría revisar qué fue lo que pasó en ese caso? Por lo cual Pedro salió condenado a que mató a Juan y Juan está vivo. ¿Qué fue lo que... ¿Ah? ¿Cómo dice? Bueno, claro, estoy hablando en materia penal. Después les voy a explicar cuando en materia civil procede también revisar un caso que ya es cosa juzgada, que ya ha fenecido. Bueno, entonces va a tener la Corte Suprema, porque solamente en la Corte se pueden revisar estos casos. No los puede revisar un juez de letra, ni los puede revisar una Corte de Apelación, solo la Corte Suprema. Entonces, ¿qué va a hacer? Revisar el caso. ¿Identificaron bien ese cadáver? No sé, las 1000 cosas que pueden pasar en un juicio. Porque evidentemente, si Juan apareció, Pedro no mató a Juan. Entonces tiene que revisarlo y dictar una nueva decisión sobre ese caso. Entonces, por eso es que esta es una acción, es una garantía constitucional, porque no procede en todos los casos. No es que ustedes de abogados, defensores al final les condenan a la persona, se van en casación y igual les confirman la condena y después van a pedir una revisión de ese caso. No, ya no cabe nada. Solo es las causas que dice esta ley de justicia constitucional. Y una de las causas que dice es que una persona haya sido condenada como autor de un homicidio de otra que en realidad no ha fallecido. Hay otras ahí como que una persona, a ver qué dice, no, la otra, que 2 o más personas hayan sido condenadas por un mismo delito que solo pudo haber sido cometido por una de ellas. Si en un caso resultaron condenados 2 personas de haber matado a otro, y al final o más adelante, 1 año después, 2 años después, 3 años después o infinito, porque dice que en materia penal la revisión no tiene plazo, aparece que él realmente no pudo ser que lo haya matado, que uno de los 2 fue, pero no los 2. Entonces hay que revisar ese otro que pudo no haber sido él. ¿Y cuáles son las pruebas que se tienen para determinar que él no pudo haber sido?
Entonces, esas son las cosas. Y hay otras, pero no me voy a entretener. Son como 7 causas para la revisión en materia penal. Pero no me voy a entretener porque lo vamos a ver cuando veamos la ley sobre justicia. Ahora, en materia civil, solo se tiene 6 meses para presentar este recurso. Pero ¿en qué casos podría ser que en materia civil se tenga que revisar una sentencia que ya fue revisada en apelación, ya fue revisada en casación, es cosa juzgada, es caso fenecido y aún así un abogado puede pedir una revisión? No es, como les digo, de todas las sentencias civiles que ustedes hayan finalmente perdido, hasta en casación, sino solo las que en los casos que la ley de justicia constitucional dice que se amerita una revisión. Por ejemplo, si después de pronunciada la sentencia se recobran documentos decisivos detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte a cuyo favor se hubiere dictado. Cuando, digamos que ¿cuándo puedo yo recobrar documentos decisivos que hubieran decidido a mi favor ese caso civil, pero que fueron detenidos por fuerza mayor? Eso es, por ejemplo, cuando ocurre un terremoto o una inundación, que queda aquel lodazal y todas las escrituras y cosas que yo tenía se fueron en el lodazal. O no se fueron, quedaron amontonados ahí, pero nunca se volvió a ver ese documento. O ocurrió un terremoto y entre los escombros, ahí quedaron documentos que me hubieran servido. Pero con los años, para construir algo ahí, empiezan a quitar esos escombros que tal vez por años quedaron ahí después de un terremoto. Y ahí encuentra la persona los documentos que, si los hubiera tenido en ese momento, otra cosa hubiera sido el fallo. Entonces viene y va a la Corte Suprema en revisión, solicitando revisión, y dice que es porque aparecieron documentos que por fuerza mayor no pudo tenerlos en el momento que se dictó la sentencia, y eso cambia todo lo que se decidió en esa sentencia. O dice que por obra de la parte en cuyo favor se dictó la sentencia, esos documentos no llegaron al juicio. O sea, ahí tendría que probar que la otra parte los ocultó. Y vaya, y esa otra parte se murió y después algún hijo por saber que el papá había hecho mal, le llegue a dejar, mire, estos documentos los tenía mi papá. Y vea que son documentos que hubieran hecho que la sentencia fuera diferente. Entonces le puede decir que por obra de la parte a cuyo favor se resolvió la sentencia, por eso esos documentos no llegaron, porque él teniéndolos no los presentó. Pero ahora mira, los documentos han aparecido porque familiares lo entregaron. Son cosas que parecen inverosímiles, pero pueden pasar. Entonces, ahí es donde procede este recurso de revisión. Luego también dice, si hubiera recaído la sentencia en virtud de documentos que una de las partes ignoraba que eran falsos y cuya falsidad fue declarada después. Entonces, yo que recibí esa sentencia, me conformé con ella o apelé, hice todos los recursos, pero no gané porque yo creía que esos documentos, con que la contraparte me ganó, eran verdaderos. Yo no sabía que eran falsos.
pero después, por X motivo de esos mismos documentos que eran de interés de alguien y vio que eran falsos, inició una acción de falsificación de documentos y lo demuestra que esos documentos son falsos. Entonces vengo yo y digo, bueno, y estos documentos que fueron declarados falsos son los que en la demanda civil yo perdí. Y creyendo el juez que eran verdaderos y ahora están declarados falsos. Son cosas que te pueden pasar, pero pueden pasar. Alguien que apague el micrófono porque se está... ¿Ah? Y seguro ya ibas a llegar. No sé quién es la que tiene prendido el micrófono a alguien. Ya lo apago. Bueno, son cosas que difícilmente pueden pasar, pero pueden pasar. Entonces, por eso es que se creó este recurso de revisión contra causas civiles o penales que ya están fenecidas, que ya no admiten ningún recurso, pero podrían ser objeto de una revisión en esos casos como los que les he dicho, y que ya cuando veamos el procedimiento de la revisión vamos a ver otras causas en civil y en penal por las cuales se puede pedir revisión. Bueno, entonces esto era lo que me había hecho falta de explicarles. Esa es la última garantía constitucional, la revisión. Y que les dije que la inconstitucionalidad y la revisión son las únicas acciones que no puede conocer ningún juez ni ninguna corte. Son acciones completamente de conocimiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. O sea, ustedes no van a ir a presentar un recurso de inconstitucionalidad, perdón, una acción de inconstitucionalidad a un juez de letras, ni a un juez de apelación, a un magistrado de apelación, sino que ante la Corte Suprema, igual el recurso de revisión, porque es tan delicado abrir un juicio que ya es fenecido. Pero si voy a pedir la revisión, es que tengo cómo probar, digamos, que esos documentos estaban en medio de escombros por una fuerza mayor que se dio y que yo no tenía esos documentos para demostrar a la parte contraria que eso no era así, como para resultar en una sentencia que no le favoreció a esa persona. Igual en materia penal, como les digo, que aparezca vivo aquella persona por la que a Pedro se le condenó a 15 a 20 años de prisión. Esperen un momentito. Bueno, disculpen. Entonces, eso es la revisión. Ahora vamos otra vez a la ley sobre justicia constitucional, al artículo 1, que dice que estaba diciéndoles que lo que de la ley, de esta ley, dice el artículo 1, tiene